En Costa Rica la sostenibilidad no es solo una práctica, es parte de nuestra esencia. Las personas dedicadas a la producción agropecuaria son guardianas del agropaisaje. Más que cultivar la tierra, la protegen. Prosperidad y sostenibilidad coexisten. Por ello garantizamos producción agropecuaria sin deforestación, carbono neutral, con un reducido uso de agroquímicos y la menor contaminación de los suelos y el agua. Para reafirmar esta imagen país en la protección del entorno, existe Planeta Vivo, la marca diferenciadora del sector agroproductivo sostenible de Costa Rica. Un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 5:01 de la tarde en San José, hoy lunes 10 de noviembre del 2025, y este año se va volado, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y claro, también la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM, cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos puedes ver en Facebook Live y también en YouTube a las 5 siempre. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero. Como siempre, tenemos noticias del mundo financiero, de la economía global, de la geopolítica. Vamos a hacer nuestro repaso por todas las regiones del mundo, como nos caracteriza, para darle información breve pero sustanciosa sobre el acontecer internacional. Y además la entrevista de hoy con Sergio Olarte, que ya ha estado con nosotros y que es economista y que nos va a hablar de los impactos económicos de el shutdown, el cierre técnico, el cierre del gobierno de Estados Unidos, que hoy cumple 41 días, el más largo de la historia ya por lejos, pero que podría terminar mañana. Habría que ver si el acuerdo del Senado de Estados Unidos se ratifica en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Así que eso estará por verse mañana, porque ya cerró la sesión, pero mañana podría entonces llegar hasta 42 días y abrirse el gobierno. Y bueno, ¿qué implicaciones económicas ha tenido esto? ¿Qué implicaciones para Estados Unidos y para el resto del mundo? Vamos a hablar con Sergio Olarte, economista. También tendremos la columna de Pilar Martínez desde México. Ella es periodista que publica en El Economista y también en otros medios, y pues nos acompaña aquí para traernos información del mundo del trabajo, de la economía y de otros aspectos. Vamos a ver qué nos trae hoy Pilar Martínez desde México. Vamos pues a las informaciones, estos breves internacionales. En Estados Unidos, las acciones de aerolíneas y operadores aeroportuarios cayeron tras la orden del presidente Donald Trump de que los controladores aéreos regresen a trabajar pese al cierre del gobierno. American Airlines lideró las pérdidas con un descenso del 2,01%, seguida de United Airlines, que retrocedió 0,42%. Los inversionistas temen interrupciones operativas y presiones laborales mientras persiste el shutdown más largo de la historia del país. Y también Donald Trump amenazó con demandar a la BBC por $1.000 millones tras la edición engañosa de un discurso suyo el 6 de enero del 2021 en un documental. ¿Se acuerdan el 6 de enero? Cuando luego de su discurso una turba de personas tomó
prácticamente el Capitolio, el lugar, el edificio, el emblema de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos, el Capitolio, fue tomado por esa turba. Ustedes lo recordarán, todos lo vieron en imágenes y amenazaron a quienes estuviesen ahí adentro. Bueno, la BBC hace un documental y pues aparentemente, según lo que dice Donald Trump y su gente, es que hubo una edición engañosa del discurso, porque Donald Trump habló minutos antes de esa... es que me resulta inexplicable, casi no puedo ni decir qué es lo que pasó ese día, ahí el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, una especie de casi golpe de Estado, pero bueno, una toma del Capitolio, podemos decirlo así. Este caso de la BBC y el documental provocó la renuncia del director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turnes. El programa Trump a Second Chance habría unido frases de distintos momentos del discurso, omitiendo el llamado a manifestarse pacíficamente. La BBC pidió disculpas por lo que calificó como un error de juicio. Vaya, sí, sin duda es un recorte engañoso. Quitar partes, aunque bueno, siempre se editan trozos de discurso, pero se trata de tomar frases con coherencia lógica y con unidad temática para pues reproducir segmentos del discurso y sobre todo lo que está relacionado con lo que tiene algún interés con lo que se está tratando en el documental, en la nota que se está haciendo, se recorta con sentido de que aporte a lo que se está discutiendo en la pieza audiovisual. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, hay que darle seguimiento a eso, una amenaza de demanda de Donald Trump contra la BBC. En Asia, bastantes noticias de Asia, Japón reprendió a un diplomático chino por unos comentarios extremadamente inapropiados dirigidos a la primera ministra Sanae Takaichi, después de que ella afirmara que Tokio podría responder militarmente si China atacaba a Taiwán. El cónsul chino en Osaka, Xu Yan, publicó en X que el cuello sucio que se entromete debe ser cortado. Vaya, palabras fuertes desde China. Eso fue interpretado como una amenaza y provocó una queja formal de Tokio y la condena del embajador estadounidense también. Beijing defendió al diplomático alegando que su mensaje respondía a las peligrosas declaraciones de Takaichi, mientras que la líder japonesa aclaró que sus comentarios eran hipotéticos. Así que el incidente eleva la tensión entre Japón y China justo cuando el nuevo gobierno japonés impulsa un refuerzo militar frente a la creciente influencia de Beijing en Asia. Vaya, interesante por lo complejo de este enfrentamiento Japón-China. Ya sabemos que históricamente tienen sus importantes diferencias. Tailandia aprobó 4 proyectos de centros de datos por un total de $3.100 millones, incluyendo un centro de 84 megavatios de Damac Digital de Dubái y otro de 200 megavatios de un inversionista local, según informó la Junta de Inversiones, BOI. Además, el organismo adoptó medidas para reactivar inversiones estancadas por $9.200 millones, agilizando permisos relacionados con energía, terrenos industriales y visados laborales. El director de la BOI, Narit Teresukdi, destacó que estas acciones fortalecerán la confianza de los inversionistas y promoverán el empleo y el desarrollo económico del país en Tailandia. Y en Vietnam, el primer ministro de este país, Pham Minh Chinh, afirmó que la economía del país es lo suficientemente sólida para resistir choques externos pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos, su principal socio exportador. Socio de las exportaciones, no socio exportador, Estados Unidos de Vietnam. Durante una conferencia empresarial, Chinh
aseguró que un crecimiento del 8% en 2025 es alcanzable y que el gobierno mantiene la meta de llegar al 10% en 2026, incluso tras la imposición de un arancel del 20% por parte de Washington a las importaciones vietnamitas, aunque las exportaciones hacia Estados Unidos han caído desde agosto. Vietnam mantiene el superávit comercial de 111 millones de dólares con Estados Unidos en lo que va del año. Vaya, informaciones interesantes desde Vietnam. Y en Corea del Sur, la empresa surcoreana Xels, subsidiaria de Hanwha Solution, reducirá jornada y salario a 1/3 de sus 3.000 empleados en Georgia y despedirá a 300 contratos tras la detención de componentes importados por parte de aduanas de Estados Unidos. Las piezas esenciales para fabricar paneles solares están retenidas bajo la sospecha de contener material producido con trabajo forzado en China. La medida se enmarca en la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de 2021, reforzada por el Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, hay ahí una diferencia entonces, Corea del Sur, la empresa surcoreana y Estados Unidos. Y en China, las ventas de Tesla cayeron en octubre a 26,000 vehículos, su nivel más bajo en 3 años, debido a una demanda débil en un mercado cada vez más competitivo. Las ventas disminuyeron 35,8% interanual, tras haber alcanzado 71,525 unidades en septiembre con el lanzamiento del Model YL, una versión más larga y con 6 asientos del SUV más vendido de la marca. Sin embargo, las exportaciones de vehículos fabricados en China subieron a un máximo de 2 años con 35,491 unidades. La participación de Tesla en el mercado chino de autos eléctricos se redujo a 3,2% frente al 8,7% del mes anterior. En contraste, Xiaomi logró ventas récord de 48,654 unidades con sus modelos eléctricos SU7 y YU. La caída general de ventas en China refleja un enfriamiento del consumo tras la reducción de subsidios y exenciones fiscales del gobierno. Bueno, caen las ventas de Tesla, pero se mantienen o suben las ventas de los modelos, los vehículos fabricados en China y sus marcas. Y en China también, Beijing lanzó la Visa K, su versión del programa estadounidense H1B, para atraer trabajadores extranjeros en ciencia y tecnología. La medida busca reducir la brecha con Estados Unidos en innovación en medio de las restricciones migratorias impuestas por el presidente Trump. Recuerdan que había puesto restricciones a esas visas de ciencia y tecnología. Profesionales como la ingeniera india Vaishnavi Srinivasagopalan ven ya la iniciativa como una oportunidad laboral, mientras China intenta posicionarse como destino global de talento técnico. En China también, las acciones de Wingtech Technology, matriz del fabricante de chips Nexperia, subieron más del 6% en Shanghái, luego de que Beijing y Países Bajos acordaran nuevas conversaciones para aliviar las tensiones comerciales. Y pues el Ministerio de Comercio chino anunció medidas para permitir exportaciones desde la planta de Nexperia en China y pidió a la Unión Europea que interceda para levantar restricciones, y la desescalada llega tras declaraciones del ministro neerlandés Vincent Carremans, quien anticipó que los chips volverán a fluir hacia Europa en los próximos días. ¿Se acuerdan esta tensión entre China y Países Bajos, pero que tiene que ver con los aranceles de Estados Unidos y que golpea por la producción de chips para carros, golpea por ejemplo en la fábrica de Honda en México? Bueno, aquí hay un poco de ese seguimiento.
La Comisión Europea está considerando medidas para obligar a los Estados miembros de la Unión Europea a eliminar progresivamente a Huawei y ZTE Corp de sus redes de telecomunicaciones, informó Bloomberg News este lunes, citando fuentes cercanas a este tema, pero Reuters no pudo verificar de inmediato el informe, así que pues un tema que está en pleno desarrollo y que pronto tendremos más información. La Unión Europea presuntamente está buscando eliminar las firmas de telecomunicaciones Huawei y ZTE. Vamos a profundizar en eso para buscar más información, a ver si esto está sucediendo como lo afirma Bloomberg, que Reuters todavía no lo ha podido confirmar. Vamos a un bloque amplio de África, Egipto. Las elecciones parlamentarias de Egipto comenzaron con una amplia participación de partidos, pero poca competencia real, ya que la mayoría de las agrupaciones comparten su apoyo al presidente Abdel Fattah al-Sisi. Aunque hay muchos logos en campaña, el sistema electoral, que asigna casi la mitad de los escaños a una única lista de partidos progubernamentales, garantiza de antemano la victoria de los leales al régimen. Varios opositores, incluidos islamistas y figuras de izquierda, fueron excluidos por nuevos requisitos legales, lo que, sumado a la crisis económica, ha generado apatía y baja participación ciudadana. Analistas consideran que esta multiplicación de partidos oficialistas busca evitar la formación de centros de poder alternativos, mientras nuevas agrupaciones como el Partido del Frente Nacional se presentan como entidades unificadoras, alineadas con el gobierno, reforzando el control político de Sisi sobre el Parlamento. Así que se aproximan las elecciones parlamentarias en Egipto. Y en Botsuana, el presidente de ese país, Duma Boko, anunció que Botsuana avanza en la compra de la participación mayoritaria de De Beers, actualmente controlada en un 85% por Anglo American, que plantea vender su parte para enfocarse en la minería de cobre. Botsuana, que ya posee el 15% de De Beers, aporta cerca del 70% de su producción mundial de diamantes en bruto. Considera la empresa un activo estratégico nacional, incluso en medio de la caída global de los precios del diamante. El anuncio se da poco después de que Angola expresara su interés en adquirir la misma participación, lo que genera inquietud por una posible competencia regional entre ambos países africanos aliados. Bueno, interesante cómo la empresa de diamantes De Beers podría estar cambiando su capital accionario allí. En Sudáfrica, mientras tanto, la minería, también la sudafricana Sibanye Stillwater y la firma de inversión Appian Capital Advisory alcanzaron un acuerdo de conciliación por $215 millones, poniendo fin a la disputa legal por la cancelación de un acuerdo de $1.200 millones para la compra de las minas brasileñas de níquel y cobre, Santa Rita y Serrote. El arreglo, anunciado un día antes de que el Tribunal de Londres fijara la compensación, evita nuevos procesos judiciales y costos asociados. Las acciones de Sibanye subieron más de un 5% tras conocerse la noticia, impulsadas también por el alza en los precios de los metales. Ambas empresas destacaron que el acuerdo brinda certeza y estabilidad para sus operaciones y les permite centrarse en el crecimiento futuro de sus carteras. Y en América Latina, en México, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que en octubre se crearon 217.491 empleos formales
En octubre se crearon 217.491 empleos formales, un aumento del 57,4% respecto al año anterior. Del total, 150.123 corresponden a trabajadores registrados en plataformas digitales, lo que refleja la formalización de parte de la llamada economía gig. Con este resultado, México encadena su mejor mes del año en generación de empleo formal. Un poco de esto me parece que vamos a tener más información con Pilar Martínez, ya que esta es un extracto de la nota de ella en El Economista. Y en Argentina, la cadena agroindustrial argentina rechazó la propuesta de salvaguardia agrícola impulsada por la Comisión Europea al considerar que contradice el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Más de 40 entidades del sector advirtieron que el reglamento limita arbitrariamente las exportaciones y vulnera normas de la OMC. Buenos Aires sostiene que la medida rompe el equilibrio alcanzado tras más de 2 décadas de negociación y pone en riesgo la entrada en vigor del tratado. Interesante tema, cómo la agroindustria pone en jaque ahí este tratado comercial Argentina y de parte de Argentina, pero en Mercosur y la Unión Europea. También en Argentina, las acciones de empresas de ese país que cotizan en Wall Street, los llamados ADR, rebotaron con fuerza junto a los bonos soberanos en dólares, impulsados por la señal del ministro de Economía Luis Caputo de lanzar un programa de recompra de deuda. El índice Standard & Poor's Merval rozó los 2.000 puntos y el riesgo país perforó los 600 puntos básicos, su nivel más bajo en 9 meses. Una caída del riesgo país puede ser positiva, indica menor percepción de impago y mejor acceso al crédito internacional. Así que pues ahí están los datos económicos de Argentina alrededor de los mercados que está sucediendo por allá. Bien, y en el mundo también Transparencia International habla de falta de transparencia en temas de financiamiento político. De los 117 países analizados, el 75% no cuenta con sistemas digitales que publiquen información financiera de partidos o candidatos, lo que obstaculiza la rendición de cuentas y favorece el riesgo de corrupción. El estudio abarca África, Asia, Pacífico, América Latina, Caribe y muestra que solo 29 países ofrecen algún nivel de publicación en línea. Sin embargo, la mayoría lo hace con archivos PDF o formatos no buscables, limitando el análisis y la participación ciudadana. Casos como Argentina e India permiten acceder a los reportes financieros básicos, mientras que Brasil, Chile o Sudáfrica han avanzado hacia sistemas interactivos, bases de datos descargable. Transparencia Internacional recomienda a las autoridades electorales digitalizar y publicar todos los reportes financieros, crear bases de datos buscables, centralizar la información en portales únicos y desarrollar plataformas interoperables que conecten datos de financiamiento con registros tributarios o de contrataciones públicas. También propone acompañar los datos con resúmenes visuales para facilitar su comprensión. El mensaje de transparencia es que sin transparencia financiera no hay democracia sólida. La publicación digital de estos datos no es un lujo tecnológico, sino una condición básica para que los ciudadanos puedan seguir el dinero de la política y exigir integridad a quienes los representan. Por otro lado, en otros temas, el informe de McKinsey de octubre del 2025 sobre cómo los consumidores actuales gastan su tiempo y dinero identifica 5 tendencias claves basadas en encuestas a más de 25.000 personas en 18 países. Primero, las personas pasan más tiempo solas y conectadas en línea, lo que exige a las marcas fortalecer su presencia digital, ofrecer gratificación inmediata y usar estrategias de omnicanalidad y gamificación. Segundo, aunque los consumidores se informan a través de redes sociales,
desconfían cada vez más de los influencers, por lo que los medios tradicionales y las experiencias presenciales recuperan valor. Tercero, la generación Z combina inseguridad financiera con un deseo de darse gustos. Prioriza las experiencias, la nutrición y la estética compartible en redes y utiliza la inteligencia artificial con escepticismo, pero con interés. Cuarto, crece la preferencia por marcas locales o nacionales, impulsadas por el deseo de seguridad en el suministro ante los aranceles y la volatilidad global. Hasta aquí han llegado los impactos de los aranceles de Estados Unidos. Vea usted. El concepto de valor, este es el quinto, el concepto de valor está evolucionando. Los consumidores equilibran austeridad y placer comprando tamaños menores o reduciendo gastos en básicos para poder darse caprichos en otras categorías. Para las empresas, el informe recomienda construir una visión 360 del consumidor, invertir en gestión y crecimiento de ingresos, reconfigurar portafolios según segmentos de crecimiento y aprovechar la inteligencia artificial para innovar, acelerar el desarrollo de productos y optimizar el retorno del marketing. Muy interesante el informe McKinsey de consumo. Los aranceles siguen teniendo impacto importante. Las empresas europeas prevén un impacto mucho mayor en 2026 por los aranceles y tensiones comerciales de Estados Unidos, según el informe Business Europe. Mientras que en 2025 el efecto fue leve, una caída de apenas 0,03 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, el próximo año podría reducir el crecimiento entre 0,5 y 0,6 puntos, siendo la zona euro la más afectada, aunque la incertidumbre política ha disminuido tras los acuerdos de la Unión Europea y Estados Unidos de julio. Las compañías advierten que la falta de previsibilidad y el posible aumento de nuevos aranceles sigue representando riesgos significativos para la estabilidad económica europea. Uno de los factores que mitigó el impacto en 2025 fue el adelanto de operaciones en la antesala de la imposición de los nuevos aranceles. A partir del Liberation Day, ¿se acuerdan? En abril, pues demoró un poco en aplicarse y allí hubo quien adelantó operaciones para ganarle a la imposición de los aranceles. Así que bueno, por eso quizás también capearon un poco estos impactos, pero en 2026 va a llegar nuevos impactos. Y vean qué curioso, quizás la última nota de hoy, qué curioso. Estados Unidos enfrenta una escasez de TNT. Ustedes saben lo que es TNT, el explosivo clave para cast boosters usado en minería y construcción. Alerta el Institute of Maker of Explosives. La falta tiene raíces históricas. La última planta nacional en Estados Unidos cerró en los 80 por normas ambientales y se agravó por la guerra en Ucrania, que desvió suministros de proveedores como Polonia hacia Europa del Este. Hoy Estados Unidos importa TNT de Turquía, Vietnam, Australia e India. Además, los aranceles, incluido un 10% base, elevan los precios. Lo que costaba alrededor de $0.50 hace 2 décadas puede superar hoy los $20 la libra. Ese encarecimiento presiona proyectos de infraestructura, la minería de minerales críticos para electrónica y la producción energética, generando retrasos y mayores costos transferibles al consumidor. La falta de un insumo puntual como el TNT infla costos de sectores básicos como construcción, minería y energía, produce efectos inflacionarios indirectos sobre bienes cotidianos. La recuperación de capacidad local es clave, pero llevará años. En lo inmediato, tocará gestionar compras, buscar sustitutos y ajustar proyectos para contener el impacto. Así que curioso, escasez de TNT, pues nos va a afectar los bolsillos finalmente. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes.
tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Hoy es el día 41 del cierre técnico en Estados Unidos. El gobierno federal pues ya lleva todo este tiempo marcando uno de los shutdowns más largos, el más largo de la historia reciente. Aunque el Senado ya alcanzó los votos necesarios para avanzar hacia su reapertura, aún falta que la Cámara de Representantes ratifique el acuerdo. La pugna entre republicanos y demócratas en torno a la financiación del presupuesto y la extensión del subsidio del Obamacare dejó a más de 650,000 funcionarios sin salario y a varias agencias clave sin financiamiento. Más allá del tema político, la pregunta también, una de las preguntas claves es también ¿qué impacto económico tiene un cierre prolongado del gobierno en la economía más grande del mundo? Y para esto nos acompaña hoy Sergio Olarte, que ya ha estado con nosotros varias veces antes. Es economista con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y en cargos directivos en bancos centrales. Actualmente se desempeña como economista principal de Bladex en Panamá y ha sido profesor de macroeconomía en diversas universidades. Le damos la bienvenida a Sergio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias. ¿Me oye, Fernando? Sí, ahí te estamos escuchando bien. Perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por esta conexión, por este rato con nosotros y poniendo un poco en perspectiva, ¿qué significa esto que dijimos? Deja más de 650,000 funcionarios sin salario y varias agencias sin financiamiento, pero 40 días, ¿se puede funcionar 40 días cerrados simbólicamente o técnicamente? Pues Fernando, lo que nos está demostrando es que sí, se puede vivir, digamos, temporalmente sin las instituciones no críticas del gobierno de Estados Unidos, exacto. Sin embargo, pues eso tiene tanto de largo como de ancho. Entonces, lo primero es que definitivamente lo primero que se va a afectar es la confianza al consumidor, la percepción de que está bien porque todos los trámites se demoran más, el caos en los aeropuertos fue impresionante y la gente que no recibió salario pues se ve afectada. Eso no quiere decir que inmediatamente lo vamos a ver ni en la inflación ni en el crecimiento, además porque se dejaron de publicar estadísticas, que eso es supremamente importante. Entonces, la Fed, por ejemplo, está a ciegas porque no tiene un dato real, digamos, de desempleo. Entonces, lo que se ve afectado principalmente es la percepción del consumidor, la percepción del inversionista acerca del futuro de la economía de Estados Unidos. Sobre todo de cara a que también hubo unas elecciones hace 2 semanas en Estados Unidos y los republicanos perdieron. Perdieron New Jersey, perdieron Nueva York y perdieron Virginia. Eso es muy importante porque ahorita en noviembre del próximo año, que eso es ya para en términos políticos, están las elecciones de medio término, donde se va a decidir si el Congreso de Estados Unidos va a seguir mayoritariamente republicano o no. Y lo que nos dice es, el Congreso primero, que en este momento es mayoritariamente republicano, no le está jugando del todo a las políticas de Donald Trump. Y segundo, la pérdida de las elecciones da un desasosiego al menos, falta todavía, pero un desasosiego de cara a que el poder, digamos, republicano se mantenga en los próximos 3 años. El escenario político hacia el futuro, pues se ve de alguna manera comprometido. ¿Crees que Donald Trump pueda echar mano a alguna de sus malabares para revertirlo? Es decir,
Porque bien puede generar una narrativa de culpabilización a los demócratas y buscar revertir esta situación, ¿no? Sí, todo puede pasar. Nosotros sabemos que la Claro. política es supremamente dinámica, supremamente dinámica. El que es amigo hoy es mi enemigo mañana y es mi mejor amigo pasado mañana. Y eso genera que uno diga, no, pero de aquí a noviembre del próximo año, pues falta que sucedan mil cosas. Sí, eso es cierto, pero lo más importante es que quienes le están diciendo que no al techo de la deuda y por lo cual se cerró el gobierno de Estados Unidos durante más de 35 días, fue los más recalcitrantes republicanos. Entonces ahí es donde uno ve que tiene que negociar Donald Trump, que no es que tanto se habla de la reelección y de que la economía de Estados Unidos está tan bien por los republicanos y que no hay de nada que preocuparse. No, esto que vamos a, esta afectación de un mes se va a ver en el crecimiento que va a salir en 3 meses y eso es de cara al comienzo de las elecciones en cada uno de los estados. Entonces esto realmente es complicado. Esto del cierre, mucho más que económico, es político, es generar precedentes, es presionar para que las leyes sucedan o no sucedan, es presionar para que se gaste más en seguridad o no se gaste más en seguridad, es presionar para que el Obamacare se quede o no se quede. Esto es presión pura y dura, donde lo que llaman los check and balances, la división de poderes, se presenta. Ahora, siempre hay damnificados y son las personas que no están recibiendo salario definitivamente, la inversión que no se está generando. Pero esto es muchísimo más político que económico porque pues 30 días sí es importante, pero el porcentaje de economía inmediatamente que se ve afectado no es demasiado. Pero sí el sentimiento es muy generalizado. No ve las encuestas de percepción de los ciudadanos en Estados Unidos y se han venido hacia abajo de una manera muy importante. The Economist sacó que la popularidad del presidente Trump ahorita está algo así como en el 18%, 20%. Es bastante baja. Muy bajo. Eso yo creo que era lo que estaba esperando los demócratas en el Congreso. Como siempre, todo un juego político. Ahora, en otros países, si no se aprueba el presupuesto, se activa exactamente una copia del presupuesto del año anterior. Es como, ok, si no lo revalidas, de ahí sigue valiendo este que ya estaba. Sí. Como forma de evitar que suceda esto. Es raro que Estados Unidos no tenga algún mecanismo para que no suceda, siendo que además en un bipartidismo es muy probable que haya, pues, que se use políticamente o que simplemente no haya acuerdos. Sí, eso es cierto en un país, cuando uno estudia economía, el primer libro que le muestran es, suponga un país pequeño y abierto. ¿Qué quiere decir un país pequeño? Que no tiene posibilidades de imponer cosas. Y abierto, que transa con el resto del mundo. Eso es válido para casi todas las economías, excepto para Estados Unidos y otro par. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene acceso al financiamiento de manera infinita, por lo menos hasta en este momento, ¿cierto? Entonces, los presupuestos generales de la nación, que sean en Costa Rica, que sean en Panamá, que sean en Colombia, es suponiendo que el dinero no es infinito. Acá, no. Acá lo que se dice es, mire, yo lo que necesito es gastar y gastar y gastar. Entonces, admítame seguir endeudándome para poder gastar. No el presupuesto como una cosa fija, no. Admítame seguirme endeudando porque de todas maneras la gente me va a prestar. Eso es lo que controlan, más que el presupuesto de que si voy a gastar X en inversión, X en gasto, X en deuda. Y ahí está entonces el debate en el Congreso. Sí, claro, ahí estaba el debate y es bueno, está bien, yo le paso que se puede endeudar, pero bueno, ¿usted qué va a hacer por el programa de gobierno que yo quiero que esté? Dicen los demócratas o los republicanos recalcitrantes. ¿Usted va a gastar más en esto? ¿Usted va a gastar más en esto? ¿O va a seguir por su línea sin hablar con nadie? Entonces acá lo que le están diciendo, no, no señor,
usted tiene que hablar y acá hay una división de poderes y pues usted tiene que negociar. Ahora, ¿tiene algún impacto al exterior, aunque sea simbólico, de referencia o efectivo? Así como, por ejemplo, bueno, obviamente los aranceles tienen un impacto directo hacia los países que se le cargan esos aranceles, además de a los consumidores internos en Estados Unidos. Pero, ¿tiene esto algún tipo de relación, de impacto, por lo menos a nivel simbólico, a nivel de como siempre pasa, que muchos países miran qué pasa en Estados Unidos para luego pues tomar sus medidas? Sí, yo creo que este cierre fue particularmente interesante porque durante el cierre se le dio menos ayuda a Colombia, por ejemplo, y se peleó mucho con Colombia, se aumentó las tensiones con Venezuela, se le dio 20.000 millones de dólares en el cierre a Argentina y se comenzaron a cerrar definitivamente, que fue lo que dijo el presidente Trump, diciendo, bueno, si ustedes me cierran, yo de todas maneras voy a cerrar definitivamente algunas agencias internacionales de ayuda. Entonces, sí, es simbólico, pero también está generando el precedente. Mire, yo estoy ayudando a mis amigos y solamente a mis amigos, y además sigo peleando contra lo que yo creo que no debe ir en el mundo, y siguió bombardeando barcos en el Caribe. Ahora el Congreso sí le dio, parece, vía libre para meterse en Venezuela. Entonces, en medio de todo este cierre doméstico del gobierno, la política internacional está supremamente activa. Entonces, sí, este cierre definitivamente hace parte de las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos, seguro, pero además está generando como la directriz clara de hacia dónde quiere ir el presidente Trump. Fue muy importante este cierre para las relaciones internacionales, creo yo. Y qué curioso que justo se da bueno, según lo confirmó JP Morgan, incluso ya se hizo la compra de pesos argentinos y bueno, fue toda una movida de la congresista Elizabeth Warren que logró confirmar que JP Morgan había hecho esa compra pues a nombre del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Y hasta ahora, de hecho, como dijo Donald Trump, hasta les dio plata, ¿no? Porque se revaluó el peso argentino. Pero sí, de nuevo, es una cosa, o sea, esto no tiene precedentes. Yo le voy a regalar, no, voy a cambiar. No, ellos no regalan como nadie regala nada realmente. No hay almuerzos gratis. No hay almuerzos gratis. Entonces no sabemos realmente qué le están pidiendo o qué es parte estratégica pero es un hecho que le dieron pues 20.000 millones de dólares y abrieron ahí un time deposit en el Banco Santander allá en Argentina. Eso es un hecho y eso me parece que es supremamente diciente, igual que lo que está pasando con El Salvador. Igual que como yo creo que va a suceder en países como Panamá con una inversión extranjera directa de Estados Unidos muy importante. Yo creo que eso es una parte de la política, quitarle share de mercado, digamos, a los chinos y tener puntos estratégicos en toda América para lograrlo, digamos. Ahora, una posible ya reapertura del gobierno mañana o en esta semana, que es muy probable porque si el Senado tomó un acuerdo, no sé si consideras también que es probable que los representantes también libera a Trump a ser más ágil de alguna manera en lo que hace o él de todas maneras va para adelante sin importar mucho las discusiones domésticas. No, yo creo que vamos a saber bien qué fueron las negociaciones, porque es que de cara, yo creo que se va a abrir el gobierno otra vez y de cara a que se va a abrir el gobierno, vamos a ver realmente qué fue lo que sucedió con las negociaciones y si hay algo que el Congreso le va a exigir de cara a las relaciones internacionales o no. Eso todavía no se sabe. Yo creo que eventualmente o le dieron vía libre, como aparentemente con Venezuela, y el problema es doméstico el problema del techo de la deuda se va a quedar domésticamente y usted sigue haciendo su política internacional o no. Aparentemente con la última resolución de lo de Venezuela pareciera que la gente está
más contenta de lo que pensábamos de cómo Donald Trump está resolviendo los problemas de crisis internacionales. Muy bien, entonces, ¿crees que se va a reabrir? ¿Y es retroactivo lo que le dan, ya para terminar, Sergio, ¿será retroactivo esos salarios o ya para las personas que no los recibieron, por ejemplo, en octubre, es dinero esfumado? El mercado laboral en Estados Unidos es un mercado totalmente flexible. Entonces, tú puedes simplemente decirle mañana a una persona, sabe que mañana no vuelva, y a los 2 días sabe que vuelva. Y esos 2 días yo no se los tengo que pagar. Pero de las dos maneras, yo puedo de empleado decir mañana no voy y no me paguen, no me importa, y al siguiente día, si me reciben, voy. Entonces, no es que haya sido violado, digamos, ningún contrato laboral que tenga que ser retroactivo. Normalmente lo pueden hacer, pues todo se puede hacer, pero normalmente el mercado laboral de Estados Unidos no los exige a pagarle a las personas que no fueron a trabajar porque no era culpa de ellos. Eso no sucede en Estados Unidos. Claro, muy bien. Pues muchas gracias, Sergio Olarte, economista, amigo del programa, más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y ahora economista principal en Bladex, Panamá. Muchas gracias por tu tiempo y tus explicaciones. Muchas gracias a ustedes. Una feliz noche. Bien, era Sergio Olarte, ya ustedes lo conocen, ha estado varias veces, siempre nos da un poco de luz en temas de economía, pues un poco global, general, y bueno, seguiremos acudiendo a él. Y ya siendo lunes, estamos con Pilar Martínez, periodista mexicana, y desde la Ciudad de México, me imagino, ¿qué nos vas a comentar hoy, Pilar? Bienvenida, muchas gracias. Hola Fernando, gracias por estar acá de nuevo con ustedes. Justamente vamos a hablar de empleo, porque acá en México se dieron a conocer las cifras, digamos, del mercado laboral formal, que lo publica mensualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, por ahí tenemos algunos datos que son pues positivos, porque vemos que durante el mes de octubre se generaron más empleos de los esperados, porque venimos de una situación pues muy complicada con el tema de aranceles, con el tema de que la industria automotriz ha estado cambiando mucho y también se han estado pues suspendiendo, han estado trabajando mucho en paros, o han estado, mejor dicho, en paros laborales, varias armadoras. Pero bueno, el dato duro que tenemos, que dio a conocer hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social, es que se generaron 217,491 puestos de trabajo. Y aquí todo esto tiene una explicación interesante porque es parte del programa que se está haciendo desde el gobierno de México, digamos, para tratar de incorporar al mayor número de personas a la formalidad o pasarlos de la informalidad a la formalidad. Hace muchos años el instituto solo permitía la integración o la afiliación de trabajadores que eran subordinados y que pues estaban trabajando con un patrón. Desde hace ya pues más de 6 años, el instituto ha ido modificando sus reglas, ¿no? Ha empezado a dar flexibilidad para incorporar a más personas relacionadas más bien con trabajo independiente. Por ejemplo, ahí podemos encontrar desde médicos hasta incluso los vendedores ambulantes que pueden ir y registrarse en el instituto. Pero también están las trabajadoras del hogar, que es un programa bien interesante que arrancó primero como un programa piloto y después ya se emitieron unas reglas para que todas las trabajadoras del hogar también pudieran tener seguridad social, dependiendo si trabajaban con un patrón o con 2 o 3, ¿no? Eso era distinto. Y ahora, digamos que en este sexenio que le toca a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues impulsaron este cambio o esta afiliación de los trabajadores de plataformas, ¿no? México es uno de los países que está como, digamos, de avanzada en una regulación en la Ley Federal del Trabajo, creando un capítulo especial para los trabajadores de plataformas, en donde se les permite tener seguridad social y no solo eso, ¿no? Poder acceder a los 5 seguros que normalmente están o conforman la afiliación en el Seguro Social, donde les dan pues prestaciones de seguridad social, tienen acceso a enfermedades pues que son pues, más complejas, ¿no? El tema de derechos en maternidad, pero también el tema de guarderías y también
pues incapacidades, ¿no? Por enfermedad, todos estos temas que normalmente no los cubren los trabajadores de plataformas. Bueno, pues en el caso de México estamos viviendo como este proceso de cambio en donde estamos en un programa piloto que va a durar o arrancó en el mes de julio de este año y termina en el mes de diciembre. Todo este preámbulo que les hago es para platicarles un poquito de por qué tenemos esas cifras tan positivas si es un año bien complejo en materia de empleo. Si nosotros nos ponemos a desmenuzar las cifras, la verdad es que contra el año pasado pues estamos abajo de lo que se generó. Son apenas, van por ahí unos 550,000 empleos de crecimiento durante este año. Y el año pasado pues llevábamos arriba de esa cifra, ¿no? Como 590,000 empleos. Y ha habido años en los que ha estado mucho más alta la generación de empleo. Entonces, acá lo que estamos viendo es que efectivamente los trabajadores de plataformas son quienes están salvando un poco el tema de la generación de empleo en nuestro país. Y sobre todo si empezamos a revisar pues ya datos más puntuales, ¿no? Que tienen que ver con los sectores y por los estados. Acá en México pues se contabiliza el empleo en 31 estados y la Ciudad de México. Y tenemos que, por ejemplo, en 18 entidades de nuestro país hay por lo menos 18 entidades, que tienen números negativos, ¿no? Sobre todo en el sur del país, donde se hicieron grandes obras en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hubo un crecimiento, un boom del empleo que por el tema de las obras que se construyeron en el sur del país. Y ahorita, pues bueno, esa burbuja como que ya, ¿no? Desapareció. Estamos viendo estados como Campeche, que ya tienen un menos 10.3% de generación de empleo, o Tabasco, ¿no? Que son estados que normalmente traen cifras negativas y un alto nivel de informalidad. En México la informalidad pues es de 32.6 millones, arriba del 54.8% de la población económicamente activa está, digamos, en la informalidad. Justo por eso este proceso de cambio y de este proceso de integración de personas que están en otros sectores, digamos, no formalmente en una empresa con un patrón como subordinados, está permitiendo que el Seguro Social amplíe su base y que pues hagamos ese proceso de cambio de personas que sí están reportando, pues pagando una cuota, pagando sus impuestos y formalizando un poco el empleo. Vemos también que los datos por sectores, por ejemplo, el transportes y comunicaciones tiene el 9.6%, porque ahí es donde justamente se inserta el trabajo de las personas que utilizan las plataformas para dar servicio de choferes en diferentes marcas, ¿no? Uber, Didi, por ejemplo, que están acá operando en la Ciudad de México, que son las principales, ¿no? Las que están operando. Y algo bien interesante que pasa aquí con las cifras también que nos da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social es que integran a toda la plantilla de trabajadores que están haciendo este tipo de actividad. Y en este caso, en el mes de octubre, pues sí sumó una buena cantidad, sumó a 1.390.000 trabajadores. Entonces, aquí es interesante ver que no todos son considerados trabajos plenos, porque no todos alcanzan, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir para que puedan acceder a todos los servicios que da el Seguro Social o a todos los servicios que significa la Seguridad Social. Y solo 150.123 son los que alcanzaron, digamos, que un salario base de cotización para poder ser considerados trabajadores. Entonces, digamos que hay un juego de cifras ahí, de repente medio extraño, que nos confunde un poco, pero que, pues, al final de cuentas, sí el gobierno está tratando de impulsar estos programas de formalización del empleo, de tener un impulso, ¿no? Este cambio en sectores que, pues, están creciendo muchísimo y como todos sabemos en la pandemia y un poco después de la pandemia, pues, este sector ya no ha dejado de crecer, ¿no? Cada vez hay más personas que se incorporan a manejar un auto o a ser repartidores de comida, ¿no? Entonces, pues es bien interesante ver cómo se están dando los datos y cómo se busca una formalización del empleo, Fernando. Y en las plataformas estamos hablando justamente de esto, más que nada de choferes, de transportes, no estas plataformas en donde uno se inscribe y puede hacer levantamiento de texto, transcripción de documentos, traducciones o también. No, fíjate que no, ese es un tema que también está a discusión de manera mucho más profunda, digamos, ya a nivel internacional, con la Organización Internacional del Trabajo, que se busca como hacer más grande el espectro, ¿no? De gente que
se puede considerar como trabajadores de plataformas, porque es cierto, ¿qué está pasando, no? Con quien ofrece un servicio, por ejemplo, de traducción, o que están ofreciendo servicios en el sector de finanzas, ¿no? Que ya también se pueden hacer con inteligencia artificial y desde cualquier parte del mundo. Pero todavía no llegamos hasta ese nivel, ¿no? Apenas estamos dando como esos primeros pasos, en el sentido de que el patrón también acepte, ¿no? Que es posible considerar, porque hay una discusión muy fuerte sobre si se tiene que considerar o no trabajador subordinado a esa persona, ¿no? Exacto, entonces, esa fue la discusión del inicio, ¿no? Esa es la discusión del inicio, es la discusión en la que todavía no avanzamos. En la pasada reunión de la OIT, pues bueno, se llevó el tema a la mesa, se puso el caso de México, y se está tratando de que se impulse una nueva norma, un nuevo convenio. Todavía no se sabe exactamente cómo va a quedar. Creo que vamos todavía muy atrasados, ¿no? Porque esto está avanzando muchísimo, hay mucha gente. En el caso de México, más o menos tenían como la idea de que hubiera como unas 650,000 personas trabajando en este sector, de las cuales ahorita vemos que son muchísimas más, ¿no? Ya con un registro como tal. Y pues esto ha ido creciendo, y hay dos entidades sobre todo en las que más se concentra, que es la Ciudad de México y el Estado de México, que está conurbado y que es en donde están operando en su mayoría. Pero justo creo que poner el foco en esta situación de empezar y de dar un paso adelante, de ir avanzando en el tema de cómo incluso tener el concepto mismo del trabajador, es importante, ¿no? Tenerlo en los documentos. Muy bien, pues muchas gracias. Un amplio informe sobre el trabajo y la formalidad, la informalidad y sobre todo en las plataformas. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Fernando. Nos vemos hasta la próxima. Pura Vida era Pilar Martínez, periodista mexicana que publica en El Economista y también en otros medios, y le agradecemos muchísimo su columna aquí a las 5 siempre. Y con eso, amigos, les agradezco la compañía esta tarde, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, los controles ahora al final Nelson Campos, a quien le agradecemos hacer posible esta emisión. Me despido y nos vemos en 23 horas, ahora sí. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Cómo que no has probado